Hola, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañe una semana más en otra emisión de Panorama Judicial TV, el espacio informativo del Poder Judicial de Honduras, donde mediante una entrevista a profundidad le damos a conocer a usted todos los pormenores de lo que ocurre en materia jurisdiccional y también en materia administrativa en este poder del Estado. Le recuerdo, fiel televidente, que Panorama Judicial Televisión se transmite los días sábados a partir de la 1 de la tarde por la señal de Televisión Nacional de Honduras en el Canal 8. Los días domingos a partir de las 8 de la noche por la señal de Suyapa TV Educativa y los días lunes a partir de las 6 de la tarde por la señal de Canal 20 del Congreso Nacional Televisión, así como todas sus repeticiones. El Poder Judicial de Honduras está presente en las redes sociales de mayor popularidad. Búsquenos en nuestra cuenta de Facebook, Poder Judicial de Honduras, nuestra cuenta de Twitter, @PJ de Honduras. Todos los días el equipo de la Dirección de Comunicación Institucional está actualizando con lo que ocurre en diferentes materias. Le damos a conocer a usted cuáles son las agendas de los juzgados a nivel nacional, las resoluciones que se adoptan en diferentes materias, además de las determinaciones que adopta el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Además, si usted quiere ver las emisiones anteriores de Panorama Judicial, lo invitamos a que nos pueda ver a través de nuestro canal de YouTube. Escriben al buscador PJ de Honduras y ahí le aparecerá la gama de programas, entrevistas, actividades e inauguraciones que hemos realizado a lo largo de todo este año y de los años anteriores con el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Para que usted conozca de qué estaremos hablando esta semana, le cuento, fiel televidente, que estaremos conociendo la labor del Juzgado de Letras de Inquilinato de Francisco Morazán. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Panorama Judicial TV. Bienvenidos al primer segmento de Panorama Judicial Televisión. Como le decíamos al inicio de este espacio informativo del Poder Judicial de Honduras, hoy estaremos conociendo todos los pormenores del Juzgado de Letras de Inquilinato de Francisco Morazán. Para abordar este importante tema, hemos invitado precisamente a la coordinadora del Juzgado de Letras de Inquilinato. Se trata de la abogada Lina Emilia Rubio, quien nos acompaña aquí en nuestros estudios. Abogada Rubio, ¿cómo está usted? Sea bienvenida a Panorama Judicial TV. Buen día, muchas gracias por la invitación a este programa tan importante como lo es Panorama Judicial. Gracias, abogada, por su introducción. Es importante que nuestros televidentes conozcan qué es el Juzgado de Letras de Inquilinato, si nos hace una introducción. El Juzgado de Letras de Inquilinato es un juzgado en el cual se presentan las demandas de desahucio, de los contratos de arrendamiento, de su arrendamiento, y también conocemos las ejecuciones de laudos arbitrales, entre otras situaciones, ¿verdad?, que se pueden dar. ¿Quiénes pueden visitar el Juzgado de Inquilinato o quiénes son parte del trabajo que ustedes realizan? Cuando nos referimos a la parte estructural del juzgado, está conformado por 2 jueces, tenemos secretario general, secretario adjunto, 2 receptores, expedientes, tenemos también lo que son archiveros, conserjes, vigilantes, ¿verdad? Y las personas que nos pueden visitar son todas aquellas personas que tienen un problema con relación a su arrendamiento o las personas que subarriendan un bien inmueble. ¿A qué me refiero? La ley de inquilinato en su artículo 51 establece aproximadamente 14 causales que pueden ser objeto para presentar una demanda en los juzgados de inquilinato. ¿Cuáles son estas 14 posibilidades que se tienen para presentar una demanda? Realmente la más utilizada o la más que se da es la mora, pero existe una variedad que podría ser, por ejemplo, que usted necesite el bien inmueble para utilizarlo para un familiar, para uso personal, porque usted necesite realizarle mejoras a un bien inmueble, necesite realizar construcción, también la persona pues haya utilizado el bien inmueble para otro acto que no haya sido el autorizado desde un inicio.
En fin, todas estas las podemos determinar en el artículo 51 de la Ley de Inquilinato. Bueno, precisamente ese era mi siguiente interrogante. ¿Bajo qué normativa legal ustedes se amparan para impartir justicia? Bueno, nosotros nos amparamos utilizando pues la Ley de Inquilinato, obviamente la Constitución de la República, también hacemos uso del Código Civil, Código Mercantil en algunos casos. Es un conjunto de leyes. También utilizamos supletoriamente el Código Procesal Civil, ya que en la actualidad todo el procedimiento que se encontraba en la Ley de Inquilinato ya está derogado. Por eso utilizamos, en base al artículo 3, relacionado con el artículo 22 del Código Procesal Civil, la supletoriedad del Código con relación al procedimiento, que es un procedimiento abreviado el que se utiliza para las demandas de desahucio. Es decir, que no es como la parte civil, para citar un ejemplo, que es por cuantías el juzgado de paz y el juzgado de letras. El juzgado de inquilinato es de cuantía indeterminada. Ahí pueden llevar demandas desde 200 lempiras en adelante hasta millones, ¿verdad? Ahí no hay un techo de cuantía. Así es, muy importante. Me decía usted que dentro de la estructura del juzgado de letras de inquilinato son 2 jueces actualmente. ¿Cómo es la distribución de los casos que llegan a este juzgado? Ok, la distribución, nosotros contamos con un sistema aleatorio, que esto pues le da más confiabilidad al momento de la impartición de los casos, tanto de los jueces como del personal auxiliar. Entonces, el sistema aleatorio permite que directamente al ingresar los datos, ya establece a qué juez, según el orden de entrada, le pertenece el expediente. Es decir, que no es de manera antojadiza o agárralo vos, agárralo yo. De ninguna manera. Mucha gente supone, ¿verdad?, que ocurre. No sucede de esa manera. Ahora, ¿puede existir que el juzgado se declare no competente? ¿En qué momento suele ocurrir esta situación, abogada Rubio? El juzgado se declara o declara incompetencia, que también llamamos al Ministerio Público para que ellos nos den su opinión con relación a esa incompetencia, cuando tenemos situaciones como cláusulas arbitrales en los contratos de arrendamiento, cuando el inquilino ya ha abandonado el inmueble, se entenderá que no somos competentes, que es el área civil. También somos incompetentes cuando las personas suscriben contratos de arrendamiento con opción a compra o contratos de arrendamiento con opción a venta, porque eso vienen siendo como contratos atípicos, ¿verdad? Por tal razón también nos declaramos incompetentes en esa vía. Y en ese sentido se le indica a la parte que está demandando o demandante dónde tiene que interponer el recurso correspondiente o la demanda correspondiente, entonces. Efectivamente, cuando nosotros detectamos la incompetencia, ya que es un requisito importante al momento de presentar la demanda, es presentar el contrato de arrendamiento, presentar el testimonio de escritura pública que acredita la propiedad para poder presentar la demanda. Entonces, es ahí donde se realiza el análisis del contrato y verificamos que si tiene alguna de estas cláusulas en particular, entonces llamamos inmediatamente a una incompetencia y citamos al Ministerio Público para que éste nos brinde también su opinión, y es ahí donde se dicta un auto de incompetencia. Antes que finalice este primer segmento, abogada Rubio, no me gustaría que termináramos sin conocer cuál es la ubicación del juzgado de letras de inquilinato de Francisco Morazán en un inicio. El juzgado de letras de inquilinato está ubicado media cuadra, ¿cómo le puedo explicar? Por el Hospital San Felipe, ¿verdad? Para citar un ejemplo. Entonces vamos a decir, del Hospital San Felipe, sí. o en el edificio de la Contraloría. En el edificio de la Contraloría del Notariado, en el Boulevard Los Próceres, en el 3er piso. Últimamente, que ha tenido bastante actividad el circuito en materia de extorsión, también podemos citarlo, ¿verdad? Ya que se encuentra justamente contiguo. ¿Verdad? También lo podemos ubicar contiguo al juzgado de extorsión. ¿Verdad? Y a nivel nacional, ¿tienen que acudir las personas en este tema a los diferentes palacios de justicia entonces? Cuando en Honduras podríamos decir que solo existen 2 juzgados especializados de inquilinato.
Uno se encuentra en la ciudad de San Pedro Sula y aquí en Tegucigalpa. Cuando se interponen demandas de esa materia, deberán de conocer los seccionales de los departamentos. Ok, muy importante. En este primer segmento, fiel televidente, le hemos dado a conocer qué es el Juzgado de Letras de Inquilinato y muy importante además su ubicación en esta ciudad capital. A continuación, el equipo de la Dirección de Comunicación Institucional le ha preparado acerca de los juicios unipersonales que se van a estar implementando por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa. ¿Qué son los juicios unipersonales? Conózcalo en el siguiente reporte. Veamos. La solicitud del Poder Judicial que preside el abogado Rolando Edgardo Argueta Pérez, mediante iniciativa de ley del Congreso Nacional, se procedió a reformar el artículo 57 del Código Procesal Penal, en el cual adiciona al contenido del mismo la creación y el reconocimiento de los juicios unipersonales, que son aquellos que no conoce un solo juez, en aquellos delitos de orden público que persigue el Ministerio Fiscal, considerados menos graves porque la pena no excede a los 5 años de reclusión. Asimismo, para los delitos de acción privada, que son las querellas. Esta reforma fue impulsada por Argueta Pérez con el propósito de generar mayor dinamismo en los procesos penales, así como para darle un tratamiento más ágil y adecuado a las causas elevadas a juicio oral y público, y que los tribunales de sentencia ejerzan su competencia también de manera unipersonal. Por lo que después de la reforma del decreto legislativo número 96-2017, publicado el 18 de enero del año 2018, toda causa penal ingresada al Tribunal de Sentencia o a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, si fuese un alto funcionario, por delitos considerados menos graves, así como las querellas, son conocidas por un juez unipersonal. No así aquellos procesos penales por causas consideradas como delitos graves, por lo que la pena excede a más de los 5 años, que son conocidos por un tribunal conformado por 4 jueces, de los cuales 3 de ellos intervienen en el debate y un 4º juez por cualquier eventualidad que impida a uno de los integrantes del tribunal continuar en el proceso, tal como lo refiere el artículo 57 del Código Procesal Penal. Entre tanto, para los delitos de acción privada, el procedimiento es el siguiente. Parte querellante, a través de un representante legal, presenta la querella en la Secretaría del Tribunal de Sentencia. Una vez ingresada, se asigna un juez en un plazo de 5 días que determinará si es admitida o no. De ser admitida la querella, el juez, mediante un auto motivado, asignará el expediente a otro juez, quien en un plazo de 10 días después de la admisión de la misma, convocará a las partes para una audiencia de conciliación. De no darse la audiencia de conciliación entre las partes querellantes y la parte querellada, la causa se eleva a juicio oral y público. En el caso que el querellado sea un alto funcionario, la querella será presentada en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia y en sesión de pleno se designará el magistrado que será quien determine la admisión de la misma. De ser admitida la querella, se continuará con el proceso antes referido. El abogado Crosby Lanza, juez del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, se refirió a este tema. Y a iniciativa del Poder Judicial, a través del Congreso Nacional, el 18 de enero del año 2018 se procedió a reformar el artículo 57 del Código Procesal Penal. Este artículo establece la cantidad de jueces y cómo va a estar conformado un tribunal, pero en la reforma se agrega y se reconoce los juicios unipersonales, es decir, que ahora un solo juez de sentencia llevará los casos que el artículo 445 del Código Procesal Penal establece como delitos menos graves. Estos delitos menos graves son aquellos que la pena es menor de 5 años. Todos los casos que la pena sea menor de 5 años van a ser conocidos por un juez unipersonal. Asimismo, los delitos de acción privada, que son las querellas, en este no se estableció ni tipo de pena ni volumen de imputados o de querellados. En este caso, el único que va a conocer de estas acciones es un juez unipersonal, sin establecer parámetros como pena o gravedad de delito. Caso contrario, los de orden público, los que persigue el Ministerio Fiscal.
que son aquellos, como lo dije antes, que tienen una pena menor de 5 años. Esos única y exclusivamente los van a conocer los jueces unipersonales. Para los delitos mayores de 5 años, el tribunal estará constituido siempre por 3 jueces integrantes y por un cuarto juez. En el tema de las querellas no se establece ni monto, ni pena, ni cantidad de personas. Es decir, podría ser perfectamente una querella por estafa continuada, cuya pena podría rondar de 12 a 15 años, por ejemplo, y siempre lo va a manejar un juez unipersonal. Después de la reforma del 18 de enero del año 2018, sí, todas las querellas que se están conociendo, no importa la pena y no importa el monto, porque aquí el legislador no estableció ningún parámetro. Estos quedan reservados única y exclusivamente para jueces unipersonales. Les informó Lucía Vila. Nuestros organismos de seguridad y justicia trabajan juntos para combatir con eficacia a la delincuencia. El compromiso de todos es brindarle a usted y a la ciudadanía hondureña la tranquilidad que merece. Haga su parte, colabore con las autoridades, no se quede callado. Llame al 911 y denuncie. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al segundo segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo, fiel televidente, que esta semana estamos conociendo la labor del Juzgado de Inquilinato de Francisco Morazán. Aquí en nuestros estudios de Panorama Judicial TV se encuentra precisamente la coordinadora de este Juzgado de Letras de Inquilinato. Se trata de la abogada Lina Emilia Rubio. Abogada Rubio, es importante también conocer dentro de esta temática cuáles son los pasos para hacer un contrato de arrendamiento, que tengo el conocimiento que se encuentra contenido en el artículo 23 de la ley de inquilinato, ¿verdad? Efectivamente, como usted lo mencionó, todo contrato de arrendamiento, según la ley, establece requisitos mínimos. Cuando hablamos de estos requisitos mínimos, es que deberán constar el nombre y generales del arrendador y del arrendatario, los datos necesarios para la identificación del inmueble arrendado, la renta y la forma de su pago y todas las modalidades del convenio, es decir, si van a hacer algún depósito a alguna cuenta, para qué uso va a tener el inmueble, porque no todos los inmuebles son para vivienda, a veces son para negocio, entonces es importante determinar esos puntos. Ya tiene que estar esclarecido. Ahora, si no se firma un contrato, por ejemplo, en los casos que usted me está haciendo referencia de domicilio o de bodega, y es verbal el trato, ¿qué ocurre en esta circunstancia, abogada Rubio? La ley exige que el contrato debe de ser por escrito. Por consiguiente, al no existir un contrato por escrito, la persona que es el dueño del inmueble acarrea una responsabilidad en el cual se multa al equivalente con un mes de renta, ¿verdad? Para que esto pueda interponer la demanda ante los juzgados. El contrato de arrendamiento sirve básicamente para poder acreditar esa relación contractual. Entonces, no queremos decir que solo por el hecho de haberse dado cumplimiento al pago de esta multa con ella se vaya a acreditar una relación contractual. Solamente es por el hecho de la inobservancia de falta de contrato. Por eso es importante robustecer con otros medios de prueba para poder acreditar que efectivamente existe la relación contractual, porque a veces se han dado casos en el cual quiere existir fraude a la ley y dice una persona, no tengo un contrato de arrendamiento, pero como la ley suple en base a que puedo, con el solo el hecho de pagar una multa, se entenderá que hay una relación contractual. Para evitar ese tipo de situaciones es necesario robustecer la relación contractual como tal. Abogada Rubio, ¿hay un tiempo establecido para firmar un contrato de arrendamiento? Una persona que firma un contrato de arrendamiento tiene 5 días para inscribirlo. Cuando dos personas pactan firmarlo, tienen 5 días para inscribirlo.
ya sea en el Departamento Administrativo de Inquilinato DAI o en el Juzgado de Letras de Inquilinato de Francisco Morazán. Y yo, si quiero rentar un apartamento, para citar un ejemplo, tengo algún tiempo con el arrendatario para que para la duración del contrato, 6 meses, 1 año, 2 años, hasta 5 años. ¿La ley dice algo o no menciona? La ley no establece un tiempo mínimo, porque eso ya está acorde a lo que establece el Código Civil, que quiere decir que es a la voluntad de los contratantes. Sí. No, la ley no habla un tiempo de mínimo o máximo para hacer un contrato de arrendamiento. Es decir, que las partes se ponen de acuerdo en el tiempo que va a durar el mismo. Es correcto. Y sea el tiempo que sea, siempre tiene que registrarse, como usted nos explicaba hace unos instantes. Dentro del término de 5 días, una vez firmado ese contrato de arrendamiento. Así es muy importante. En este segundo segmento, fiel televidente, le estaremos dando a conocer a usted el plan de erradicación de la mora judicial. El equipo de la Dirección de Comunicación Institucional ha realizado un trabajo bastante exhaustivo de lo aprobado por el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia para trabajar en un plan de erradicación de la mora judicial. Es así que hasta un 62% del actual Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia ha logrado bajar la mora judicial desde el año 2016, que ellos pues se presentaron como nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Veamos el siguiente informe. El abogado Rolando Edgardo Argueta Pérez, como presidente de la Corte Suprema de Justicia, dando cumplimiento a una de las prioridades de su gestión, como es el combate de la mora judicial, procedió a impulsar en julio de 2016 el Plan Nacional de Erradicación de la Mora Judicial para ser aplicado en todas las materias en los diversos órganos jurisdiccionales que conforman el Poder Judicial de Honduras. Fue mediante este sistema que al inicio de la presente administración se logró identificar más de 185,000 expedientes encontrados en este estado. Por lo que realizada esta identificación, aplicando diversos mecanismos técnicos contemplados en dicho plan, se logró una reducción de 113,963 expedientes en un periodo comprendido de mayo de 2017 a diciembre de 2018, equivalente a un 61.60%, encontrándose actualmente en condición de mora en diferencia de 71,037 expedientes, que equivale a un 38.40%, el cual se pretende erradicar por completo al finalizar junio de 2020. Para obtener esta sustancial reducción de la mora judicial, en las diversas materias la institución empleó una herramienta de recolección de datos, donde 606 jueces a nivel nacional procedieron a ingresar sus sentencias, incluyendo variables importantes como fecha de emisión de la misma, la clasificación de departamento por instancia y, por supuesto, el nombre del juez o magistrado que corresponde al conocimiento del expediente. El informe sobre los avances en la erradicación de la mora judicial es el producto del trabajo de un equipo técnico compuesto por los abogados Hermes Moncada, Selvin López, asesores de la Presidencia del Poder Judicial, y de la directora de Infotecnología, Arely Montano, quienes diseñaron un sistema de información que permita a los jueces el ingreso de los datos en línea instalado en 164 sedes judiciales a nivel nacional. Como parte de este Plan Nacional de Erradicación de la Mora Judicial, el presidente Argueta Pérez asimismo ha impulsado una serie de novedosos proyectos, entre ellos el sistema de gestión por audiencias, el cual se implementará en 14 despachos judiciales, 6 penales de Tegucigalpa y 8 de San Pedro Sula. Otro de estos proyectos importantes que paralelamente acompañan estos objetivos es la implementación en forma gradual del sistema de expediente judicial electrónico SEGE como una herramienta tecnológica que iniciará como proyecto piloto en la Jurisdicción Nacional de Criminalidad Organizada, circuitos de corrupción, extorsión y privación de dominio de bienes de origen ilícito. Una vez evaluado y ajustado, se implementará el resto de órganos jurisdiccionales del país a fin de dar celeridad a los procesos penales que ingresan al sistema. El Poder Judicial, en busca de cumplir con los objetivos de erradicación de la mora judicial en Honduras, implementó previamente varias acciones. Una muy importante fue enviar la iniciativa de ley al Congreso Nacional para lograr reformas al Código Procesal Penal orientadas a acortar los plazos para la realización de las audiencias con el propósito de potenciar la labor del juez. Esto se concretó según decreto número 10/2017 publicado en el diario La Gaceta 28 de junio de 2017. Como marco general y guía en acción, se aprobó además el Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial, PEI 2017-2021, en el cual dentro de las acciones se destaca el fortalecimiento y la mejora continua de la administración de justicia, entre otras acciones de visión estratégica. En relación al tema, escucharemos al abogado Selvin López.
El concepto de mora judicial está relacionado con el cumplimiento de los plazos que ya establecen las leyes, ¿verdad? Las normas de carácter procesal y que deberían ser respetados por los órganos jurisdiccionales, es decir, el tiempo que se tiene para poder tramitar y resolver cada una de las circunstancias procesales en los distintos casos. Entonces, un expediente podría decirse de manera general que está en mora o que tiene una condición de rezago cuando las resoluciones debiendo dictarse en un plazo que ya la ley define no se hace dentro de ese plazo, de forma general. Claro, hay que tener en cuenta, ¿verdad?, la cantidad de expedientes que se tramitan en las distintas materias, la mayor o menor complejidad que esto conlleva. En algunas situaciones particulares hay que analizar el tema logístico, por tratar que sea coherente, proporcional la cantidad de trabajo respecto de la cantidad de personas y demás recursos que se tengan en los distintos órganos para poderlo resolver. No es un tema solo propio, digamos, solo hondureño, es una cuestión que uno puede ver haciendo derecho comparado en cualquiera de los países. No hay siempre esa precisión de poder resolver de acuerdo a los parámetros que la ley establece y puede haber causas en rezago. Y ahora, el tema al gestionar, al hacer la gestión en los despachos, pues obviamente la expectativa es que haya mecanismos o medios de gestión que permitan que de manera más oportuna se puedan resolver los casos que ellos son llevados a su conocimiento. La erradicación de mora, que ha sido propuesto por la administración del presidente Argueta, va encaminada a todas las materias, y ha tenido grandes y positivos efectos en todas las materias, en materia civil, en materia contencioso administrativo, laborales, en los distintos despachos también de distintas jerarquías, desde los juzgados de paz hasta las cortes de apelaciones, para poder disminuir los casos que podían estar en ese estatus de rezago o en el estatus de mora. No solo es especialmente para materia penal, lo que pasa que, claro, el tema penal tiende a ser un tema un poco más de trascendencia en conocimiento común y además de preocupación también, evidentemente, porque los derechos que están en juego ahí, el tema de limitar a las personas. Solo hay una manera efectiva y segura de frenar la extorsión. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Su llamada es confidencial y la reacción de las autoridades rápida y eficaz. Ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al tercer segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo, fiel televidente, que esta semana estamos hablando y conociendo además la labor del Juzgado de Letras de Inquilinato de Francisco Morazán. Siempre en nuestros estudios la abogada Lina Emilia Rubio, quien es la coordinadora del Juzgado de Letras de Inquilinato. Hay un tema importante, abogada Rubio, que quizás pudiéramos explicarle a la ciudadanía o a nuestros televidentes en el caso de los hoteles, es decir, que existe un arrendamiento por parte de una persona que se presenta en un comercio. ¿Tienen ustedes jurisdicción en cuanto a los hoteles o este tipo de convenios que se suscriben con la persona y con un hotel? Efectivamente, no, como usted dijo, no existe competencia de parte del juzgado de inquilinato cuando se trata de hoteles. Es otra situación que también declaramos incompetencia. O cuando se trate también de bienes inmuebles que usted los dé en arrendamiento que se encuentren amueblados. También es incompetencia. Ya esto es entonces entre el arrendatario y la persona que solicita. Ya esta situación se vuelve un arrendamiento que debe de someterse al área civil en virtud de que por tratarse de inmuebles que cuentan ya con por ejemplo, mesas, todo un menaje de una casa, entonces eso se debe de valorar en el área civil. Así es, muy importante que nos haya hecho esta aclaración. Ahora, ¿existen tipos de demandas que se interpongan en el Juzgado de Letras de Inquilinato que solo sean particulares para su jurisdicción? En el Juzgado de Letras de Inquilinato iniciamos desde el proceso de la demanda de desahucio, que para la presentación de esta demanda es obligatorio presentar lo que es la escritura del bien inmueble para acreditar si es dueño o un poder general de administración también, para acreditar que tiene las facultades para dar en arrendamiento un bien inmueble. Otro documento que se exige es el contrato de arrendamiento, o en su defecto, como lo habíamos mencionado anteriormente, haber realizado el pago de la multa. Pero esto con el fin de poder presentar la demanda.
no con el fin de poder probar relación contractual. Y otro punto es acreditar la causal invocada, que puede ser cualquiera de las que se encuentren estipuladas en el artículo 51 de la Ley de Inquilinato. Una vez que usted logra una sentencia definitiva en el juzgado de letras de inquilinato de desahucio, que es una sentencia que se pronuncia en dos vías, en una vía de hacer y en una vía de dar. ¿A qué me refiero? Que ahí se conoce el desahucio, es decir, la orden al inquilino que desaloje en un término de un mes. Y también se condena al pago de rentas o servicios públicos en caso que lo determine, pero esto se conoce de manera accesoria. Es decir, que una persona que solo pretenda demandar por servicios públicos o por renta sin pedir el desahucio, no podemos conocer esa demanda porque es una demanda civil. El origen principal del juzgado de inquilinato es precisamente poner fin a la relación contractual. Otra situación que se conoce en el juzgado de letras de inquilinato es la ejecución de este título judicial, ya sea mediante una sentencia o mediante un auto homologado. También podemos ejecutar los laudos arbitrales que da la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa en esta materia de inquilinato. Realizamos también lo que son medidas cautelares, ejecuciones provisionales, oposiciones a las ejecuciones, que todas estas son demandas que se llevan en pieza separada y que son objeto en materia de inquilinato. ¿Quiénes son las personas que pueden interponer estas demandas que usted muy bien nos está explicando, abogada Rubio? Pueden interponer la demanda los propietarios del bien inmueble o el que da en arrendamiento un bien inmueble, porque es necesario acreditar la propiedad para ese tipo de situaciones. O una persona que goce de un poder general de administración debidamente inscrito en el Instituto de la Propiedad para poder acreditar que goza de esta facultad para poder presentar la demanda en nombre del propietario. ¿Cómo se presentan estas demandas? Es decir, ¿cuál es el procedimiento que una persona tiene que tener para llegar al juzgado de letras de inquilinato y presentar la demanda que él cree necesaria? Una persona que va a presentar una demanda de letras de inquilinato, como se lleva a través de un proceso abreviado, que lo podemos encontrar en el artículo 591 del Código Procesal Civil. Ahí establece también cuál es la estructura de una demanda de un proceso abreviado, en el cual, por la naturaleza del proceso, deberán acreditar en ese momento o hacer el ofrecimiento de los medios de prueba que pretendan proponer al momento de la audiencia. Algo bien importante que se da en la materia de inquilinato es que la contestación de la demanda es verbal. Por tal razón, se le hace saber a las partes cuando se cita que si para hacer la contestación de su demanda van a hacer uso de medios de prueba suspensores como reconocimiento judicial, como peritaje, es necesario que deban de evacuarse con 5 días antes a la evacuación de la audiencia. Es decir, que se convoca a las partes procesales igual que existe o que ocurre en el área penal y en el área civil. Sí, se convoca a las partes procesales y esta citación no debe de ser con un máximo de 20 días y un mínimo de 10 días. Eso en virtud del derecho de defensa que también pues es parte del juzgado de inquilinato. Es decir, que mucha agilidad de parte de los jueces de letras, ¿verdad? Para hacer en este plazo de hasta 20 días la audiencia. ¿Cuántas audiencias son al respecto? En el proceso de inquilinato solo se ventila una audiencia. Muy bien. Una audiencia de proceso abreviado. En esa audiencia es ahí donde se agotan cualquier excepción, incidente. Ahí se tienen que proponer y evacuar todos los medios de prueba
que estimen pertinente. Una audiencia puede iniciar a las 8 de la mañana y puede terminar inclusive hasta el día siguiente, ¿verdad? En el afán de poder culminar todo lo que sea necesario para esclarecer o para probar los hechos controvertidos en una demanda. Así es bastante importante conocer. En este tercer segmento, fiel televidente, nosotros tradicionalmente le presentamos lo que es noticia en el Poder Judicial. Nuestros compañeros de la Dirección de Comunicación Institucional le han preparado el siguiente resumen de lo ocurrido en diferentes materias y actividades en este Poder del Estado. Veamos. La Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional programó del 9 al 13 de septiembre del año en curso el juicio oral y público contra los ciudadanos Alexander Mendoza, Jairo Anguer Orellana Recinos y Denis Adalit Paguada Puerto, por suponerlos responsables del asesinato de las fiscales del Ministerio Público Marlene Janet Vanegas Brevé y Olga Patricia Eufragio Murillo, según hechos ocurridos en la colonia Prado Alto de San Pedro Sula. Nuestros organismos de seguridad y justicia trabajan juntos para combatir con eficacia a la delincuencia. El compromiso de todos es brindarle a usted y a la ciudadanía hondureña la tranquilidad que merece. Haga su parte, colabore con las autoridades, no se quede callado. Llame al 911 y denuncie. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al cuarto y último segmento de Panorama Judicial Televisión. Antes de continuar nuestra amena conversación con la abogada Lina Rubio, quien es la coordinadora del Juzgado de Letras de Inquilinato de Francisco Morazán, le recuerdo, fiel televidente, que los días viernes de 9 hasta las 10:30 de la mañana usted tiene una cita con Panorama Judicial Radio. A través de Radio Nacional de Honduras, nuestros compañeros de la Dirección de Comunicación Institucional le presentan un resumen de lo ocurrido durante toda la semana en el Poder Judicial de Honduras. Usted puede sintonizarlos en la frecuencia 101.3 para la zona centro-sur y en la frecuencia 94.1 para la zona noroccidental, ambas de la frecuencia modulada o FM, como le conocemos normalmente. Recuerde, Panorama Judicial Radio los viernes de 9 a 10:30 de la mañana. Abogada Rubio, es muy importante, hace unos instantes presentábamos nosotros un informe de la reducción de la mora judicial que el Poder Judicial de Honduras, a través del Pleno de Magistrados, tiene la tarea de reducir esta mora judicial. Es importante que usted también nos haga referencia acerca del trabajo que ustedes realizan como Juzgado de Letras de Inquilinato por el tema de la mora judicial. Nosotros pues llevamos, gracias a Dios, es un juzgado que está libre de mora judicial, que es atribuible también en primer lugar a las reformas que ha tenido la ley, que somos objeto de un proceso abreviado, lo cual lo vuelve expedito, claro que hace más exigente la labor que debe de tener el juez por su rapidez, porque como habíamos tocado ese tema, una vez realizada esta audiencia en el cual se tienen que evacuar todos los medios de prueba, el juez solo tiene 5 días para dictar la sentencia o ese fallo para determinar ese caso. Eso le habla que el juzgado pues efectivamente cumple con los términos establecidos por la ley para poder brindar a aquel dueño de un inmueble o poder poner en posesión de nuevo al propietario de ese bien inmueble, porque es una materia muy sensible por los casos que se tratan. Entonces, muy sensible tanto por el área del propietario del inmueble como por el área del inquilino, que en algunos casos es lanzado a través de la fuerza de la ayuda de la seguridad pública, ¿verdad? De la Policía Nacional, para poder realizar estos lanzamientos que realmente son muy dramáticos en muchas situaciones, porque se tienen que lanzar a personas de tercera edad, a personas con alguna capacidad especial. Entonces, es un punto muy sensible dentro de la sociedad, el área de inquilinato.
Bueno, al respecto, hay causales, según la ley, para interponer las demandas correspondientes, ¿verdad? Y producción me ha informado que están contempladas en el artículo 51 de la ley de inquilinato. ¿Cuáles son estas causales para interponer demandas, abogada Rubio? El artículo 51 menciona como causales para interponer las demandas, como por ejemplo, mora en el pago de la renta, entendiéndose, ¿verdad?, que incurre en mora el inquilino que no paga la renta o no la deposita, donde debería hacerlo dentro del término de 2 meses, 8 días. Otra causal podríamos tener cuando el inquilino destinara el inmueble arrendado en todo o en parte en usos distintos de los que fue contratado. Asimismo, por almacenar en el inmueble arrendado sin consentimiento escrito del arrendador sustancias inflamables, explosivas o materias que puedan dañar el inmueble. Por destrucción parcial que haga inhabitable el inmueble o parte del mismo. Tenemos también cuando el inquilino cause a la vivienda o local deterioros provenientes, ¿verdad?, de su mal uso. En realidad son muchas las causales, ¿verdad? Cuando deban efectuarse reparaciones necesarias, cuando por motivo de utilidad público o de interés general se tenga que destruir totalmente o parcialmente el inmueble que ha sido arrendado. Pero quiero puntualizar con relación a la causal de mora, que como dije es la más utilizada o es la más demandada, ¿verdad? Que es cuando un inquilino deja de pagar la renta en 2 meses, 8 días. Pero esta causal es la única causal en la cual se le aplica también el artículo 69 de la ley de inquilinato. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que esté una sentencia por una causal de mora, el inquilino no puede interponer recurso, interpone recurso de apelación, pero este recurso no es desestimado o no se lo otorgamos en virtud de encontrarse en mora. Con relación a la, entonces si se interpone excepciones de cualquier naturaleza, no puede interponer excepciones, o bien si las interpone no se les da trámite en virtud de que la ley exige que para que puedan interponer recursos deberán estar al día con las rentas. Es decir, que la persona puede trazarse 2 meses de pago y cumplir el mismo si no llega a los 2 meses con 8 días, ¿verdad? Si no llega. No puede ser objeto de una demanda. No puede ser objeto. También es otra situación que verificamos si, por ejemplo, meten una demanda por causal de mora y solo es 1 mes. Entonces establecemos que no cumple la mora legal, por tal razón no le podemos dar trámite a la demanda porque no estamos en el término que corresponda. Ahora, y algunos contratos indican que la persona tiene que ir pagando 1 mes adelantado, ¿verdad? ¿Esto lo permite la ley o es entre las partes que se llega al acuerdo para firmar el contrato? La ley establece de que se deberá pagar mes habitado, mes pagado. Pero ya es una costumbre en nuestro país realizar el pago por adelantado. Pero yo como contratante puede hacerlo sin ningún problema, ¿verdad? Porque esas son algunas de las causas, de las circunstancias mínimas que debe contener el contrato de arrendamiento, que es verificar ese tipo de pautas, cómo ustedes van a regir ese contrato. Y esa contratación se respeta. Ahora, es importante también, hay sanciones, multas que se aplican a las personas que fueron demandadas y que en este caso tenía la razón el demandante. Cuando existe una condena por concepto de mora, el juzgado de letras de inquilinato lleva a su defecto también un libro de control de personas morosas o que han sido declarados morosos. Este libro puede ser consultado por cualquier persona que, por ejemplo, se dedique a la actividad de arrendar bienes inmuebles y quiera verificar si aquellas personas a las cuales les va a ceder un bien inmueble como inquilino
no han sido demandados anteriormente. Sí. Entonces, en ese control verifican a esta persona, pero no se puede extender certificación. Es decir, usted puede ir a ver el libro, cualquier persona puede ir a ver al juzgado el libro, que es, en este libro solo están los que fueron condenados por mora bajo una sentencia, ¿verdad? No solamente por interponer la demanda se van a ir al libro, no. Tiene que existir una sentencia que establezca que esa persona fue condenada a mora para irse al libro de morosos. Otra actividad también que quiero mencionar que realiza el Juzgado de Letras de Inquilinato es la inscripción, como habíamos manifestado, de los contratos de arrendamiento y en caso de que la persona no realice la inscripción dentro del término de 5 días, es objeto de una multa equivalente a 10 lempiras. Pero nosotros, para darle mejor atención al usuario, el juzgado extiende el recibo TGR1 ya llenado su formato para que aquel ciudadano que vaya, imagínense, llegue al juzgado y le digan tiene que ir a pagar 10 lempiras, se sienta más atendido cuando se extiende su recibo y solamente tiene que trasladarse al banco. Así es. A nosotros aquí, abogada Rubio, en Panorama Judicial Televisión, nos gusta destacar la parte personal, profesional de nuestros compañeros servidores judiciales. ¿Hace cuánto tiempo usted es parte de la familia judicial? Tengo 16 años de trabajar para el Poder Judicial. Inicié desde escribiente, he venido haciendo carrera judicial en el juzgado de lo laboral. Sí. En el juzgado segundo de letras de lo laboral en aquel momento, porque ahora ya están antes de estar unificados. También fui ascendida posteriormente a juez de paz criminal en el municipio de Valladolid, departamento de Lempira. Asimismo, pues estuve en el área civil de los juzgados seccionales del departamento del municipio de Danlí, departamento del Paraíso. Y inicié en el juzgado de inquilinato como juez supernumeraria y actualmente pues estoy fungiendo pues como juez titular de este mismo órgano. Tengo entendido que también es máster, ¿verdad? ¿Ha estudiado usted hace poco una maestría? Pues gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de cursar una maestría en psicología forense y criminal. Dicha maestría pues la realicé en nuestro amigo país que es Nicaragua. Muchas gracias, abogada Lina Emilia Rubio, por haber compartido sus buenos oficios aquí con nosotros en Panorama Judicial TV. Muchas gracias por la invitación. A todos ustedes, fieles televidentes, muchísimas gracias por el placer de su atención. Será hasta la próxima semana con otra temática importante aquí en Panorama Judicial Televisión. Que estén bien.